Tengo aquí un libro que estuve hojeando ayer. Se llama Historia del narcotráfico en México. Me impresionó el detalle, me impresionó la cantidad de información. Y bueno, pues quizás es lógico, ya que el autor es Guillermo Valdés Castellanos, quien fue director del CISEN, el Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional de nuestro país. Y lo tenemos aquí en la cabina de la red. Guillermo Valdés, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. ¿Por qué es importante tener una historia del narcotráfico en México? Mira, básicamente porque pues tenemos ya varios años metidos y sufriendo una escalada de violencia muy fuerte, que está generada fundamentalmente por los grupos dedicados al narcotráfico, y entonces para poderlos combatir con mayor eficacia hay que conocerlos y hay que entender cuál ha sido el proceso mediante el cual se han convertido en estas organizaciones criminales sin ningún prurito y ninguna contención para realizar violencia por toda la geografía del país. En el caso de la historia empiezas en 1926. ¿Por qué arrancar de ese año? ¿Qué pasó justamente para que tomaras en cuenta a partir de ahí? Lo que pasa es que el consumo de la marihuana y de la amapola, que son las dos drogas con las que comienza esta actividad, eran legales antes de 1926. Y en ese año el presidente entonces, Plutarco Elías Calles, las declara ilegales, comenzando formalmente así el narcotráfico como una actividad fuera de la ley. Y entonces por eso ese es el año en el que arranca el que todas las empresas que se dedicaban desde antes y muchas nuevas que se crearon a partir de entonces porque se volvió más rentable el negocio, es el año que marca el inicio de esa actividad como una acción Negocio ilegal, ¿no? Sí. Así es. Hemos visto, bueno, yo recuerdo allá en los años 80, principios de los años 80, había un solo gran cártel, el cártel de Guadalajara, y después hemos visto el surgimiento de un gran número de carteles, pero han venido surgiendo, ¿no?, del que fue original. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos visto esta multiplicación? Mira, lo que pasó fue, o sea, un poco así rapidísimo en la evolución histórica, de 1926 a 1940 es el proceso de la formación de la industria, digamos, del narcotráfico. De los 40 a los 80 hay un proceso, digamos, de concentración monopólica del negocio del narcotráfico. No era una sola empresa, eran múltiples empresas familiares, regionales, pero organizadas en una gran corporación que era el cártel de Sinaloa o de Guadalajara cuando se mudan los líderes a vivir a esa ciudad. Y este gran cártel estaba, digamos, de alguna manera operando con una especie de acuerdo con el Estado. Y ese acuerdo con el Estado estalla en 1985. ¿Y si había ese acuerdo con el Estado? Porque los Mira, gobernantes formalmente de aquel entonces no, dicen formalmente que no, es cierto, sí. Pero uno ve cómo operaban y qué pasaba y qué tipo de relaciones había, sobre todo con la Dirección Federal de Seguridad y en menor medida con las policías judiciales federal y estatales, y era clarísimo que había algún tipo de entendimiento. Y ese entendimiento estalla a mediados de los 80s y empieza el proceso de fragmentación. Esa gran corporación se fragmenta en 6 organizaciones: el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, y luego aparecen 2 más, que es el de los Valencia o el Milenio en Michoacán y el de los Contreras, Amezcua Contreras en Colima. Entonces hay una fragmentación a partir de 1990. Desde entonces la traemos y empiezan los conflictos entre ellos por la disputa del mercado. Oye, en el caso de los Zetas, cuando aparecen en el escenario, empezamos a ver que hay más violencia. Mira, lo que sí, o sea, el último cártel, digamos, grande que nace y que hace aparición para el narcotráfico es el cártel del Golfo, que surge precisamente a finales de los 80s. Y como es un cártel tardío que tiene que abrirse espacio y ganar su territorio entre el resto de las organizaciones, lo tiene que hacer a punta de balazos.
y además escoge una estrategia de traer la droga, la cocaína, desde Guatemala hasta Tamaulipas por vía terrestre. Entonces necesitaba una red de protección y funda los Zetas para eso. Y los Zetas son exmilitares que se pasan del lado de los narcotraficantes y profesionalizan y elevan el nivel de la violencia, obligando al resto de los cárteles a también profesionalizar sus cuerpos de sicarios. Y en ese sentido hay un mayor uso de la violencia que sí está claramente marcado con el surgimiento de los Zetas. ¿Cómo ves la situación en la actualidad? Hemos visto esta multiplicación de carteles, pero no hemos visto que haya una disminución en la violencia. Tampoco hemos visto, o no hay indicios de que haya habido una disminución en el flujo de drogas a los Estados Unidos, y lo que nos dicen las encuestas de adicciones es que está aumentando ligeramente, pero está aumentando el uso de drogas en México. ¿Cómo ves esta situación? Mira, es un mercado y una industria muy dinámica y muy cambiante. En Estados Unidos sí hay un cambio muy fuerte del mercado del consumo de drogas en Estados Unidos. Entre 2006 y 2011, el consumo de cocaína cayó 40% en Estados Unidos. Que eso afectó mucho el ingreso de los cárteles mexicanos, y en parte por eso se recrudeció la violencia en México, por este fenómeno allá en Estados Unidos. La marihuana mexicana enfrenta cada vez mayor competencia con la marihuana estadounidense, e incluso con este proceso de legalización que está viento en popa en Estados Unidos, hay tendencia a que la marihuana también deje de ser un ingreso para los cárteles mexicanos. Y esto en parte se compensa con el crecimiento ligero del mercado nacional. Entonces, el futuro de las organizaciones ante un mercado relativamente más pequeño y competido en Estados Unidos y creciente en México, pero sin la capacidad de compensar la totalidad de los ingresos que dejan de recibir Estados Unidos, se recrudecen las luchas, y esto explica la permanencia de la violencia en nuestro país después de, y sin importar el cambio de gobierno, porque están enfrascados en unas luchas de orden económico las organizaciones. Ese es un poco la situación. Ahora, lo que es muy importante es que estas organizaciones de narcotráfico no necesariamente tendrían que ser tan violentas como lo han sido en México. Hay narcotráfico en muchos países del mundo y no es tan violento. por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, veía yo el ejemplo de Turquía, que pues pasa por ahí todo el opio que viene de Asia, y sin embargo no tiene los problemas de violencia que tenemos. Hay muchas condiciones locales que hacen que sea o no violento las organizaciones criminales. Y uno de las razones por las que yo encontré que en México sí son tan violentas es porque las instituciones de seguridad y justicia en México, o sea, las policías, los ministerios públicos, los juzgados, las cárceles, no tienen las capacidades ni los recursos para poder controlar y reducir los aspectos más dañinos del crimen organizado. Ahí está la tesis fundamental que yo manejo en el libro, es que si llegamos a tener un crimen tan poderoso y tan armado y tan violento, es porque el Estado de alguna manera lo permitió y lo consintió. Y de alguna manera en muchos lados del país las instituciones que debían de estar cuidando al ciudadano se dedicaron y se pasaron a cuidar a los narcotraficantes. Entonces, donde hay menos violencia es porque hay un Estado, hay policías, hay cárceles, hay juzgados, etcétera, con la fuerza suficiente de contener. Es imposible terminar el narcotráfico, pero sí puedes tenerlo en niveles muy controlados y con mucho menos violencia, porque tienes instituciones fuertes, cosa que aquí en México no ha sucedido. ¿Sigue siendo la cocaína el principal producto que se maneja? Así es, sí, mira, no sé en los últimos 2 años que yo he estado fuera de más información, pero hasta 2011, 2012, el ingreso de los narcotraficantes se componía más o menos 40% por la exportación de cocaína, 30% exportación de marihuana y el 30% restante por metanfetaminas y heroína.
Esa era la composición de los ingresos de... La metanfetamina se produce en laboratorio, ¿no? Han surgido laboratorios en Estados Unidos que desplacen nuestras exportaciones. Sí hay, o sea, hay allá y hay acá. Ujú. Aquí se les ha dado golpes muy fuertes y yo creo que la tendencia también es a que se produzca más en Estados Unidos. Ujú. Guillermo, ¿se puede combatir, dices, hay un estado débil, pero no estamos viendo que se disminuya la violencia? ¿Se puede combatir la corrupción? Atacar por supuesto ahí. que se puede, no, y es necesario e indispensable porque, o sea, aquí digo yo, no me acabo de explicar la razón por la cual llevamos 80 años sin hacernos cargo realmente de construir policías ya de veras. O sea, ha habido muchos esfuerzos sobre todo a partir de los 80s que empieza a haber violencia más. Y empezamos a ver limpias de policías. Limpias de policías, pero no han sido políticas sistemáticas, integrales, con continuidad en el tiempo. Y entonces, a la hora que estos señores se hacen cada vez más poderosos, nos encontramos con una situación deprimente de las policías locales, por ejemplo, ¿no? Y sin policía federal, por eso tuvo que participar el ejército. Entonces, claro que se pueden construir instituciones que vayan generando y fortaleciendo a las policías mexicanas, las municipales, las estatales, pero es un proceso que nos va a llevar tranquilamente una generación de mexicanos, 25 años, porque desde el proceso de regenerar la relación de la sociedad con la policía, les voy a poner un ejemplo. En Monterrey, que en 2010 hizo crisis la inseguridad en Monterrey, y en parte porque estos señores compraron a las policías enteras, a la municipal, a la estatal, a la de los municipios conurbados, etcétera. Entonces hay un proceso serio que se inicia en 2010 de fortalecimiento de las policías en Monterrey, y se empieza a convocar a jóvenes para que sean policías, y se necesitaban reclutar 250 jóvenes cada mes para lograr 3,000 al año y 15,000 en 5 años del gobierno del gobernador Medina. Y para que tú tuvieras 250 policías reclutados cada mes, necesitabas que se presentaran 1,000, porque de más o menos 4 de cada 10, de cada 4, 1 pasaba los exámenes. Entonces, se hacían las convocatorias, se presentaban 4 o 5 en vez de 1,000. O sea, nadie quería ser policía en Monterrey. ¿Por qué? Porque era muy peligroso, no tiene prestigio, te pagan mal. No había prestigio, etcétera. Entonces, se ha tenido que reclutar gentes para la policía de Nuevo León, en Oaxaca, en Sí, me he DF, estado viendo que están reclutando en otros lugares. Etcétera. Entonces, mientras no haya una nueva policía que empiece a generarle confianza a la ciudadanía, no va a haber reclutamiento más importante. ¿Cuánto tiempo les va a esos policías formarse, adquirir experiencia, etcétera? Va a ser 10, 12 años, ¿no? Entonces, va a ser una tarea muy complicada, pero se puede. Lo que hace falta es voluntad política y recursos. Claro. Guillermo, después de haber estudiado esta historia del narcotráfico en México, ¿qué opinas de las propuestas de legalizar las drogas o algunas drogas como la marihuana? Mira, yo creo que desde el punto de vista, o sea, la legalización de las drogas es un problema en el que estamos en un dilema entre un problema de seguridad pública, con violencia asociada por el combate a las organizaciones que se dedican a eso, y un problema de salud pública. O sea, que si tú legalizas y permites, aunque sea regulado el consumo, pues evidentemente te va a crecer. Y ahí está el debate. Bueno, desde el punto de vista de la seguridad pública, legalizar solamente la marihuana, como les decía, en el caso de que se llegase a legalizar en Estados Unidos por completo la marihuana para uso recreativo, las organizaciones de narcotráfico mexicanas dejarían de recaudar alrededor del 30% de sus ingresos, lo cual pues no nos resuelve el problema, ¿no? En términos de eso.
Probablemente se reduciría un poco la violencia, pero no sustantivamente. Pero pues bueno, es mejor tener organizaciones menos ricas, aunque sea con ese 30%. Claro. Lo que no sabemos es si lo van a compensar con otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que independientemente de la solución que pudiera haber por el lado de la legalización de las sustancias tóxicas, el otro nudo que yo insisto que es nuestro problema grave es que va a haber inseguridad y va a haber organizaciones criminales muy poderosas que con mucha capacidad de daño al ciudadano en la medida en que no tengamos instituciones de seguridad y de justicia. Y esa tarea la tenemos que pues hacer más rápido y mejor. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, autor de Historia del Narcotráfico en México, un libro publicado por Editorial Aguilar. Gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.